Todas y a todos. Le damos la bienvenida a este seminario dedicado a la inteligencia artificial y a la regulación de la Unión Europea y sus aplicaciones en investigación. Agradecemos a las instituciones que nos han permitido aquí contar con el profesor Cipitani, nuestro invitado a entrar, como quieran, en el orden que es. Perfecto, muchas gracias. Le damos las bienvenidas a todas y a todos y bueno, queríamos agradecer a las instituciones que han permitido esta actividad, tanto las instituciones extranjeras como las nacionales y como las propias de nuestra universidad, especialmente la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado, a la Facultad de Derecho, el Instituto de Investigación en Derecho, al programa de doctorado en Derecho, a la cátedra Jean Monnet y obviamente al profesor Civitani que se toma el trabajo de venir hasta el sur para conversar sobre un tema tan fascinante. Creo que la inteligencia artificial es uno de los grandes desafíos que tiene la humanidad, con consecuencias en todos los campos. Las palabras de bienvenida del decano creo que fueron excelentes para no tenerle miedo, sino poder asumir con prontitud estas nuevas realidades. Y cuando hay un desafío tan grande, lo primero que nos preguntamos es la regulación. ¿Quién regula? ¿Cómo regula? ¿Y cuándo regula? ¿No es cierto? Y es parte de lo que vamos a conversar en esta mañana. Me parece que son las posibilidades de seguir investigando, no solamente a nivel de instituciones o de investigadores senior como los que tenemos acá, sino de investigaciones mucho más tempranas y jóvenes como las que ustedes tienen que hacer en el pregrado, es una gran invitación para asumir estos temas nuevos. Voy a presentar entonces al profesor Roberto Cipitani, que viene de la Universidad de Perugia, pero que también da clases en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, perdón. Lidera el proyecto INTAC, que es un proyecto que participa en el Instituto de Investigación en Derecho desde hace varios años y nos ha permitido a varios de los investigadores hacer un intercambio muy virtuoso con el proyecto y con los colegas de Italia y de otros países europeos. Hoy nos va a hablar, ahora sí, tengo que ir ¿cómo se llama acá? No es, a la ayuda de memoria. Ahora sí, el profesor nos va a hablar específicamente sobre la Artificial Intelligence Act en la actividad de investigación, en un tema que es un experto, que tiene que ver con la investigación y con todos los aspectos éticos y otros más que nos va a relacionar justamente con este gran desafío que es la inteligencia artificial. Adelante, profesor. Gracias, Andrea. Gracias a todas y todos. Estoy feliz de estar aquí, no solo contento, porque aparte, las amigas, amigos que tengo aquí, como, sí, como ha dicho el decano y la directora del doctorado, aquí estamos en un ambiente donde no es que hemos empezado ahora a hablar ni de inteligencia artificial ni tampoco de derecho y ciencia, ¿no? Yo, por lo menos desde cuando trabajo con la profesora Corneco Plaza, ¿no? Escucho de lo que ustedes hacen en este sector, que es un sector de frontera. Y por tanto, no puedo que no aprender aquí algo y espero de compartir el poco que yo sé, obviamente. Aparte, esto en primer lugar, obviamente. En segundo lugar, la cuestión de la inteligencia, de la ley sobre la inteligencia artificial y el tema de la investigación científica. Para mí es la ocasión para hablar no solo de la ley sobre la inteligencia artificial, que en una fase de aprobación. Ustedes saben que prácticamente la semana pasada, ¿no? El Parlamento Europeo ha aprobado en la lectura final la ley, pero por las reglas ¿no? del derecho de la Unión Europea tiene que estar aprobado, pero creo este punto será una formalidad por el Consejo de los Ministros y publicada en el Diario Oficial de la Unión. La ley entrará en vigor en 24 meses, la parte central, y luego otra parte. ¿Qué regla la ley sobre inteligencia artificial? ¿Qué disciplina
disciplina no todo sobre inteligencia artificial. Aparte, obviamente, el desafío mayor es prácticamente como arreglar una revolución, ¿no? Lo dijo el decano. Aquí estamos enfrente a una revolución, como fue la revolución industrial, ¿no? Otro tipo de revolución, esperamos con menos sangre, con menos consecuencias negativas. Yo estoy seguro porque comparto con Decano el optimismo y lo digo aparte para los jóvenes que están aquí, para nosotros viejitos que estamos aquí, no, non pone in peligro nada. L'inteligencia artificial es una grande oportunidad. Y por tanto, todos los que las Cassandras que hablan de manera interesada a los riesgos de inteligencia artificial están hablando en mala fe, porque esta es la historia de la humanidad, en particular los últimos 200 años, ha enseñado que la introducción de una nueva tecnología o de un nuevo paradigma tiene consecuencias positivas, algunas negativas, pero la diferencia respecto a la primera revolución industrial, ¿cuál es? Que nosotros somos conscientes, tenemos las herramientas, especialmente tenemos las herramientas jurídicas para enfrentar este tipo, los eventuales problemas que pueden surgir. Nella primera rivoluzione industrial esto no era un tema, no era una cuestión, no interesaba nada proteger los derechos fundamentales, cioè, e nel mundo todavía algunos no interesa la cuestión de la protección de los derechos, de la dignidad, etc. Por lo menos nosotros que vivimos en esta parte del mundo, en esta parte del mundo entendido obviamente Europa, Latinoamérica especialmente, de medida menor en otros países, regiones del mundo, estamos involucrados a acompañar esta revolución para que cumpla con nuestros derechos e intereses fundamentales, ¿no? No solo la dignidad humana, sobre todo, obviamente, sino otros intereses importantes como el medio ambiente, la seguridad, etc. Entonces, yo creo que no digo que estamos de la parte buena de la historia porque sería no, exagerado, pero estamos, es la manera de enfrentar. Entonces, es una manera, lo repito, culturalmente diferente lo que dicen che è todo malo, è un problema, è l'inizio di un mondo distopico. Se esto el problema non dipende dell'intelligenza artificiale, dipende de nosotros. La guerra contra l'Ucraina non l'ha inventata l'intelligenza artificiale o otras cosas que non están buenas en nuestro mundo. Esto es otra cuestión. Por tanto, ¿no? Después de esta introducción, pero para darle el contexto de lo que estamos haciendo, la ley sobre inteligencia artificial no regla el tema, por ejemplo, de manera específica el tema de la investigación científica, que es el tema de hoy, pero forma parte de un sistema un sistema de reglas y un enfoque general sobre la reglamentación de la tecnología, en particular la inteligencia artificial, que incluye la ley sobre inteligencia artificial, ¿no? Nella Unione Europea, però también en América Latina, especialmente en Chile, que rappresenta un verdadero laboratorio sobre la reglamentación de las nuevas ciencias y tecnologías, obviamente. Pero todo Latinoamérica en realidad es una realidad muy vivaz, muy viva sobre este tipo de tema y que el intercambio con l'Europa è fondamentale, perché, le repito, in otra parte del mondo il tema se enfoca de otra manera, se ve de otra manera.
El tema entonces es la reglamentación de la inteligencia artificial para que se desarrolle de manera equilibrada, sustentable y sobre todo que de manera de proteger los derechos, la dignidad, los derechos fundamentales, los intereses fundamentales. En particular, ¿qué hace la ley sobre la inteligencia artificial? Nel preámbulo de esta ley, técnicamente es un reglamento, pero para el derecho de la Unión Europea es una fuente superior, en práctica una ley, ¿no? E le recuerdo che l'Unione Europea è un sistema supranazionale, non è un'organizzazione internazionale tradizionale, è un sistema supranazionale che tiene poderes che tradizionalmente pertenecen allo Stato, e in particolare il potere legislativo, che è superiore a lo de los Estados miembros, e che regla la ley sobre inteligencia artificial, este reglamento. Regla, nel preámbulo, le estaba diciendo, dice que la inteligencia artificial es una fantástica oportunidad para la sociedad, para los seres humanos, y va a tener beneficios en cualquier área, desde la salud a la educación, a la seguridad, obviamente, a la protección del medio ambiente, etc. Entonces, va a ser una herramienta fundamental. Esto es importantísimo porque lo dice, lo destaca, ¿no? Esto es el mejor mensaje contra todas las tonterías que se dicen sobre este tema. Es una grandísima oportunidad, es una herramienta necesaria para, en particular, para proteger y alcanzar nuestros objetivos como seres humanos, no solo obviamente como europeos o como occidentales, o como, ¿no? Pero tiene riesgos, esto es el tema, ¿no? Riesgo, ¿qué significa? Esto no es un tema fácil, porque ya lo estamos estudiando, en particular con Isabel. La ley es llena de expresiones, no, que parecen como riesgo, como, no sé, no lo trovas para, no quiero hacer un spoiler de lo que vas a decir tú. No, pero tiene palabras, expresiones que no, nosotros intuimos lo que significan, pero que hay que implementar desde el punto de vista jurídico. Una de estas es riesgo, que riesgo en general puede tener consecuencias negativas contra las personas, las cosas, los animales, el medio ambiente, las infraestructuras, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial puede ser peligrosa si obviamente no utilizada de manera adecuada. Esto es el tema, ¿no? Esto es la base de la disciplina del bioderecho, ¿no? En general, es decir, del derecho aplicado a la ciencia y la tecnología. Algunos riesgos, según la ley, no son aceptables. De algunos va a hablar la colega Corneo Plaza, de algunos de estos no lo va a hablar, pero hay. Algunos de estos riesgos no se pueden aceptar, ¿no? En base a esta ley, que pero se va a renovar, se va a adecuar, etc. Se va a actualizar en el futuro. Otros riesgos se pueden aceptar, pero ¿cómo? Poniendo la producción y el utilizo de inteligencia artificial bajo el control no, precedente, successivo, ¿no? De los servicios, los productos o los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, esta ley prevé la creación de un sistema de gobernanza, porque obviamente uno puede usar todas buenas palabras e intenciones que quiere, pero si no lo implementa de manera adecuada, no sirve a nada. Y con la experiencia que en particular tenemos, pero no solo nosotros, de disciplinas como la protección de datos personales, obviamente no solo nosotros, en América Latina hay excelentes ejemplos de protección de datos personales.
l'aspetto novedoso importante de esta ley es crear un sistema de gobernanza con autoridades a nivel nacional o a nivel de la Unión Europea. Le repito, la Unión Europea es un sistema supranacional, no es organización transnacional cualquiera, con poderes fuertes, invasivos, ¿no? Que permiten hasta obviamente, de bloquear la producción, el utilizo de algunos sistemas y aplicar sanciones hasta el 7% de los ingresos de un sujeto público, privado, etc. Usted se puede imaginar si esto aplicado a Google, Meta o OpenAI, etcétera, ¿no? La Unión Europea lo aplica estas sanciones. Las sanciones de la Unión Europea son pesadísimas. Entonces, estas grandes firmas, compañías, generalmente norteamericanas, que normalmente dicen que no le interesa, que ellos van adelante y no le interesa lo que dicen los demás, cuando se enfrentan col poder sanzionatorio della Commissione Europea o de otras autoridades de la Unión Europea, normalmente vuelven atrás y son más se convierten en gente más razonable. Entonces, lo mismo va a pasar en este caso. Este sistema è importante porque pone bajo control la evolución, que pero hay que acompañar, de los sistemas de inteligencia artificial, pero no regla todo. La disciplina sobre inteligencia artificial en la Unión Europea en realidad está compuesta por varias fuentes interconectadas entre ellas, que algunas de estas fuentes hay una referencia dentro la ley, otras son referencias implícitas. Por ejemplo, todo el tema de la seguridad, ¿no? La cyber security, etc. Hay una referencia en la ley, pero no hay un desarrollo que está en otras fuentes, presentes o futuras. El tema de la protección de los datos personales, y no solo, porque en realidad la cuestión no es solo la gobernanza de los datos personales, y también de los datos en general. Hay referencias, ¿no? Pero estas referencias no están desarrolladas, digamos, ¿no? Por tanto, hacer una ley, lo voy terminando, lo voy a decir, obviamente, nosotros aquí somos todos juristas, no somos tan ingenuos que pensamos que si tenemos un problema, la única manera para solucionarlo es sacar una ley, ¿no? Es la ley y otras herramientas, ¿no? Pero la ley es importante. Uno de los temas que hay que estudiar, que es importantísimo, porque es asociado también a la inteligencia artificial, es propiamente la investigación científica. Ahora, el problema es esto, que toda esta ley se refiere a la producción de bienes, servicios, sobre todo servicios, herramientas, sistemas de inteligencia artificial, y el utilizo en el ámbito público y sobre todo privado en el ámbito del mercado interno, ¿no? Es decir, el mercado de la Unión Europea, la dimensión económica de la Unión Europea. Pero no se dedica mucho a hablar de la investigación. La investigación es lo que obviamente se supone que está antes del sistema de inteligencia artificial y lo acompaña en su evolución. Entonces es una dimensión importante, pero no está, en mi opinión, suficientemente desarrollado en la ley. Esto significa, por el momento, porque obviamente estamos hablando de una normatividad en evolución, esto significa que el tema no es importante, no se trata y praticamente non interessa lo che va a passare nell'investigazione scientifica, ovviamente no. Pero digamos, se regla, se este tema se considera de otra manera. ¿En qué manera? Es muy característico del enfoque que tiene la Unión Europea
cuando en particular, cuando disciplina la investigación científica, o mejor, cuando disciplina las cuestiones asociadas a la ciencia, a la tecnología, ¿no? Que è un enfoque sempre mixto, normativo y no normativo. En particolare nell'ambito dell'investigazione scientifica è un enfoque por el momento no normativo, però è importante lo mismo, ¿no? Io sto qui nell'ambito di un progetto della Unione che si chiama, finanziato por il programma Horizon Europe, Horizon 2020 in realtà, e Horizon Europe è quello che sta ora, es decir, il programma che finanzia la investigazione, è il más importante programma che finanzia la investigazione, non è solo, però è il más importante che finanzia la investigazione de excelencia. Y dentro este programa, en particular nosotros incluyendo la Universidad Autónoma de Chile, el grupo, ¿no? de Isabel, estamos tratando la parte de las cuestiones éticas y normativas del uso de la tecnología dentro un ambito che, ok, l'ambito un ambito agronómico, però esto nosotros obviamente no somos agrónomos, yo soy un poco campesino porque vengo de la campaña de Roma, entonces soy, no, como dicen mis amigos y colegas romanos, soy campesino, burino técnicamente. Però non trattiamo il tema dell'agricoltura agronomico direttamente, ovviamente, sino l'uso della tecnologia nell'ambito dell'investigazione scientifica, incluso la intelligenza artificial, ¿no? E la neurotecnologías. Ahora no quiero aburrirlas hablando de este tema, ¿no? Porque, pero estamos produciendo, estamos escribiendo mucho sobre este tema. Bueno, en particular nuestro grupo, ¿qué tiene que tener en cuenta cuando se usa la inteligencia artificial o otras tecnologías en una actividad de investigación como la que se está desarrollando en el ámbito del proyecto Intact, ¿no? Visto que a la fecha non tenemos una normatividad específica y la normatividad, la ley que se está aprobando no regla directamente este tema, como estábamos comentando. La Unión Europea, los documentos, las fuentes de la Unión Europea, que técnicamente no son fuentes propiamente dicho, non sono reglamentos, non sono decisioni, etcétera, non sono tampoco directivas, pero el reglamento que establece el programa marco Horizon 2020 se refiere a la necesidad de una disciplina ética basándose en principios generales y principios específicos. Estos principios no son algo que está en el hiperuranio, no está en otro mundo, no son principios ideológicos o religiosos o filosóficos, no estoy diciendo que no está bien que no tenemos eso, pero se está hablando de principios jurídicos, es decir, contenidos jurídicos que vienen del sistema jurídico, en particular de la Unión Europea, pero tal vez también del derecho internacional, algunas veces de la tradición constitucional de los Estados miembros, del sistema de protección europeo de derechos humanos, es decir, la fuente es el Consejo de Europa, etc. Estos principios se tienen que aplicar a cualquier tipo de tecnología, incluso a la inteligencia artificial, ¿no? Porque nonostante no hay una legislación, el hecho que no hay una legislación específica, desde este punto de vista, no, en base a una regla general que es la responsabilidad, la accountability, nos impone de identificar estos principios y trabajar, ahora brevemente le digo cómo, para implementar estos principios, incluso en el caso en el cual no hay una legislación específica, ¿no? ¿Cuáles son estos principios? La dignidad,
Es decir, cualquier sistema tecnológico no puede afectar el núcleo fundamental de los derechos humanos que pertenece a la persona en cuanto tal. Ninguno. No, en nuestro sistema no es posible lo que, por ejemplo, en la literatura norteamericana se llaman el trade-off, ¿no? Como dijo en un discurso no Trump, il presidente Obama, sto riassumendo ovviamente in maniera, de manera vulgar, porque no, es trivial, porque el discurso es más amplio. Ustedes quieren seguridad, alguien tiene que renunciar. Esto es el trade-off. Para nosotros, no digo para mí, ma para la fuentes europea, para los documentos europeos, esto no es posible. No hay trade-off. Hay que proteger la dignidad y a utilizar la tecnología. Lo sé que es difícil y parece fácil, como lo digo, sencillo, como lo digo yo, ma hay que actuar de esta manera. La autodeterminación, otro principio. Los sistemas de inteligencia artificial tienen que utilizar, esto hay una referencia nella ley, las personas que están sujetas al sistema de inteligencia artificial tienen que saberlo y aceptarlo o no aceptarlo. El principio de solidaridad, en particular la protección de las personas vulnerables. Los sistemas, los sistemas tecnológicos, en particular la inteligencia artificial, no se pueden utilizar para afectar, poner en peligro, explotar las personas vulnerables, que no son solo las niñas o niños o adolescentes en medida diferente, porque no son todos el mismo tipo de persona, obviamente, pero hay que proteger, pero otro tipo de persona que puede estar en una situación de dependencia, de vulnerabilidad. El principio de prevención y precaución, ¿no? Todas las tecnologías no tienen que aumentar el riesgo, incluso en el caso que no hay una certidumbre científica de lo que puede suceder, y obviamente la inteligencia artificial que estamos al inicio puede tener no, riesgos que ahora no sabemos. El principio de proporcionalidad. Todas las tecnologías, en particular la inteligencia artificial, hay que utilizarla si es necesario. Si no es necesario, es inútil utilizarla. Esto es un principio que, le repito, es un principio que cruza todo el ordenamiento de la Unión Europea, obviamente de otros países con un derecho de la misma familia jurídica, en particular en Latinoamérica, ¿no? Es decir, le hago un ejemplo, un derecho europeo, la Convención de Oviedo, ¿no? Que es el principal instrumento del Consejo de Europa para la aplicación de derechos humanos en el ámbito de la biomedicina, dice, no sé, algunos dispositivos técnicos como los test genéticos se deben usar solo si es necesario, es decir, solo si lo decide el médico o la autoridad judicial. Y no es posible, como por ejemplo sucede en otros países del mundo, vender este tipo de dispositivos para hacer como le gusta muchas veces, ¿no? Se ve en muchas películas norteamericanas, para ver de dónde viene una persona, de qué parte del mundo. No, esto no sirve a nada, es una estupidez, è algo ludico, però ludico superficial, e no es necesario. Pasando l'inteligencia artificial, l'inteligencia artificial si tiene que usar si necesario. Por ejemplo, en el ámbito policial se usa si efectivamente puede dar una contribución a la investigación penal, criminal. Si no, no se usa. No, si no pasa lo que ya ha pasado en algunas sentencias, como en el caso Loomis, en el asunto Loomis, etcétera, donde se usa un sistema de inteligencia artificial para decir que en este barrio no sé, de Nueva York hay una tasa de criminalidad mayor de otro. Este es un sano sesgo y prejuicio que uno puede tener sin gastar millones de dólares o euros para comprar un sistema de inteligencia artificial. Tiene que servir a algo, ¿no? ¿Por qué le estoy diciendo? Porque el principio de producción es importante, porque si tú usas de esta manera, de manera inútil,
puede crear más daños de lo que son necesarios. Esto es el problema, ¿no? Y estos son los principios generales, pero no basta, no basta. ¿Por qué? Se establecen algunos principios específicos, ¿no? Que son, nel soft law, derivan de fuentes non normativas en sentido técnico, son documentos elaborados por comité de expertos, por comité éticos, por la misma comisión, la propia Comisión Europea, por el European Data Protection Supervisor y otros, en el futuro por el Comité Europeo de la inteligencia artificial. Entonces son documentos que permiten de poner en marcha la reglamentación o identificar los principios de una manera diferente de la manera del enfoque legislativo, que pero en este sector, y lo voy a decir en las conclusiones, son fundamentales, porque es un sector donde la tecnología cambia, como ustedes saben, todos los días. Entonces, establecer reglas rígidas, buenas por Betty obviamente habló del derecho romano, del derecho que tiene 2500 años, de lo que aplicamos, seguimos aplicando hoy. Yo te puedo decir 3000 años, visto que soy de Roma, son 3000 años, ¿no? Empezando por, ¿no? Bueno, nosotros seguimos aplicando reglas, conceptos, derecho que han inventado los antiguos romanos hace 2500 años atrás, como el concepto de propiedad y otros conceptos, y seguimos utilizando y aplicando a casos, no sé, como la protección de datos personales. Pero en este sector, el sector de la ciencia y tecnología, en particular en la inteligencia artificial, tenemos que actualizar continuamente estos conceptos, probablemente partiendo del derecho, del conceptos tradicionales, ¿no? Pero actualizándolos todos los días. Por tanto, para hacerlo, no es posible hacerlo de manera legislativa, de manera continua. Hay que utilizar herramientas como lo que le estaba comentando, herramientas de, digamos, soft law, ¿no? Una terminología no precisa porque no estamos nell'ambito del derecho internacional. Sin embargo, ¿cuáles son estos principios que ya están previstos? Y voy concluyendo. Son, por ejemplo, el principio de la supervisión humana, ¿no? Por lo cual, todos los sistemas de inteligencia artificial no se usan solos. Tiene que estar siempre bajo el control y la responsabilidad de una persona, ¿no? Recientemente, hace un mes, una compañía canadiense fue demandada por un cliente porque el sistema de inteligencia artificial de apoyo a los clientes le dio informaciones equivocadas que hicieron que este cliente comprara un boleto a un prezzo enorme sin la posibilidad de reembolso. ¿Cuál fue la defensa, no? Como la defensa de Tesla en unos procedimientos en este periodo, ma la culpa es del sistema de inteligencia artificial. No, esto no es posible. La culpa es de una persona o de un grupo de personas. No puede ser de una. Puede ser responsabilidad de tipo diferente, pero es una responsabilidad. El principio de robustez y seguridad. El principio de respeto de la protección de datos personales y otros derechos, el principio de transparencia, ¿no? Hay que entender, por lo menos, dar la posibilidad de defender a las personas que pueden ser afectadas por el uso del sistema de inteligencia artificial. Esto no significa saber todo cómo funciona, porque nosotros tampoco sabemos cómo funciona el cerebro, no sé, de un funcionario público, de un juez, cuando adopta una decisión. Pero esto no significa que no podemos tener informaciones para permitir de defendernos antes en un juicio, en un procedimiento, etc.
Entonces, el principio de la accountability que está asociado al principio de la supervisión humana. Entonces, el conjunto de principios generales y principios específicos aplicados por fuentes, algunas veces legislativas, otras veces no legislativas, y en particular aplicados en el ámbito del principio de responsabilidad, de accountability, hace que nosotros que tratamos estos temas como juristas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear herramientas para implementar estos principios generales, principios específicos, normas jurídicas, de manera que la inteligencia artificial se puede usar en el proyecto INTACT, en otro proyecto de investigación, sin crear riesgos o crear daños, en particular a personas, cosas. Por tanto, termino obviamente, le destaco la importancia del papel que tenemos nosotros juristas o personas que tratan de temas regulatorios, éticos de la ciencia y la tecnología. El papel que tenían los juristas en la época romana, del imperio en particular, ¿no? Han visto al final, volvemos ahí. Es decir, non la Bush de la Loi, como decía Voltaire, o como decía el ministro de la Justicia de Napoleón, diciendo que los juristas, los jueces, tienen solo que sacar el sentido que ya está en la ley, está tranquilamente ahí, y nosotros lo sacamos, lo representamos, etc. No, los juristas de la época clásica, y después los glosadores, los pandetistas, y nosotros participamos en la creación de las reglas. No somos solo pasivos aplicadores de las normas, sino participamos en el proceso de evolución de las normas y, por tanto, de evolución de la tecnología y, al final, de la evolución sustentable, digna de la humanidad, no solo de la tecnología. Gracias. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias, profesor Cipitani, por esta excelente exposición que nos ha metido de lleno en la temática de inteligencia artificial y la gobernanza y sus principios y de cómo enfrentarnos a este desafío. Voy a dar ahora la palabra a quien ha organizado este estupendo seminario internacional, la profesora Isabel Cornejo, que es doctora en Derecho por la Universidad de Chile, investigadora del Instituto de Investigación en Derecho, es directora del Grupo de Investigación Neurometa, y esta mañana nos va a hablar sobre la Artificial Intelligence Act en relación con la integridad mental y la investigación en neurociencia. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Andrea, por la presentación, también por la presencia de todos ustedes acá y, por supuesto, por la mirada, la visión general y con perspectiva histórica que ha desarrollado brillantemente el profesor Cipitani, que es nuestro invitado el día de hoy. Yo hoy día quiero comentarles una parte muy específica de esta normativa tan celebrada de la Unión Europea, un artículo en particular. ¿Y por qué? Porque dice relación con nuestra legislación chilena, específicamente con la consagración constitucional de lo que se ha denominado los neuroderechos y además, más específicamente, con uno en particular, que es la integridad mental. ¿Ya? Entonces, voy a partir leyéndoles lo que señala el artículo 5 de la Artificial Intelligence Act y luego voy a analizar, y más bien tengo preguntas, muchas preguntas, y porque estamos investigando desde el punto de vista semántico, las connotaciones, los límites que puede tener este concepto que es bastante nuevo, por así decir, y que no es tan asible para nosotros los juristas, pero curiosamente tampoco para los miembros de las disciplinas de la psicología, de la psiquiatría y de las neurociencias. Entonces, sí, la integridad mental resulta ser un concepto tan esquivo para los juristas
y también para los psicólogos, los miembros de la neurociencia, entonces creo que hay que hacer definitivamente aquí un paso transdisciplinar. Ni siquiera interdisciplinar, sino que transdisciplinar. Es decir, sacar el contenido de lo que significa la integridad mental para ver si realmente este va a ser un concepto que va a aportar algo, finalmente, a lo que decía el profesor Chipitane, la sustentabilidad y la dignidad, ¿no es cierto?, de la humanidad. O va a ser un concepto vacuo que finalmente va a quedar atrás como su predecesor, que es el concepto de integridad psíquica, que es un concepto que ha utilizado el Tribunal Europeo, que hay incluso sentencias que lo invocan, también en América Latina, pero que curiosamente no se adoptó. No se ha adoptado por estos nuevos neurojuristas o neurofilósofos, y más bien han ido adelante con una terminología que, como digo, está en ciernes, está en construcción, que es esta de la integridad mental. Entonces, paso ahora a leerles el artículo 5 de la Artificial Intelligence Act, ¿no es cierto? En este sistema, ¿no es cierto?, el contexto es el sistema de prohibición de riesgos de uso de inteligencia artificial, cuando se empleen, y aquí abro comillas, técnicas subliminales más allá de la conciencia de una persona. Bien, se prohíben, ¿no es cierto?, el uso de inteligencia artificial que empleen técnicas subliminales más allá de la conciencia de una persona. Continúa, la explotación de vulnerabilidades de un grupo específico de personas debido a discapacidades físicas o mentales para distorsionar el comportamiento de manera perjudicial. El uso de sistemas de inteligencia artificial por parte de autoridades públicas para evaluar o clasificar con puntajes sociales que puedan resultar de un trato injustos, y la utilización de sistemas de identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos solo si es estrictamente necesario para objetivos específicos como la búsqueda de víctimas de delitos o la prevención de amenazas inminentes a la vida o la seguridad física de las personas. Este es el artículo 5 completo. Pero yo hoy día me quiero abocar solo a la primera parte, porque solo la primera parte para nosotros nos produce muchas preguntas, inquietudes, y creo que necesitamos como realmente dilucidar cuál es el contenido o cómo se va a utilizar. Bien, lo primero que hice, por cierto, es buscar cuál es el sentido de subliminal, ¿ya? Subliminal, y también de esto de técnica, porque en general uno habla de mensajes subliminales, no de técnicas subliminales. Entonces, estas dos palabras ya tienen una carga conceptual en sí misma que dan lugar a ríos y ríos de tinta y digamos, problemas de investigación gruesos, por así decir. Tanto es así que, por cierto, consulté a expertos de otras disciplinas, porque obviamente nosotros como juristas no decimos, bueno, nos vamos a estar al sentido de lo que digan las disciplinas que abordan lo que significa un mensaje subliminal, una técnica subliminal. Pero no nos podemos, como decía el profesor Chipitani, quedarnos con esta visión, sino que debemos ser actores en la construcción interpretativa de un concepto que nos puede afectar y nos está afectando. Y por eso es que vuelvo a repetir, ¿por qué traer ahora la regulación, el artículo 5 de una regulación europea? Porque esta regulación europea está siendo en 4 proyectos de ley que hablan de inteligencia artificial replicada en nuestro país, en Chile. Y porque además Chile ha recorrido el íter de eficacia jurídica, ¿no es cierto?, desde el nacimiento de una ley, ¿no es cierto?, que tiene jerarquía constitucional, como es la de neuroderechos, hasta una sentencia. Y es más, recientemente se acaba de presentar un recurso de protección acogido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso contra OpenAI, ¿no es cierto?, por su empresa WorldCoin.
que captaba datos biométricos. Probablemente ustedes, los alumnos, estuvieron fuera de la universidad porque estaban, ¿cierto? ¿Tú te acuerdas? Estaban captando el iris, que es un dato, ¿no es cierto? Un dato que puede dar lugar a una recolección o colección de información neurofisiológica, fisiológica y neurofisiológica importante. No sabemos dónde se están alojando esos datos, no sabemos qué tratamientos se están dando y además lo anómalo es que se está dando el consentimiento para que se capte esa información a cambio, ¿no es cierto?, de unas Bitcoin, ¿no es cierto? Bien. Entonces, imagínense que Chile ya va a tener 2 sentencias relacionadas con temas en que está involucrada normativa de regulación, ¿no es cierto?, de inteligencia artificial y específicamente también de neuroderechos. Porque, como sabemos, en el año 2021, ¿no es cierto?, entra en vigor una ley que protege derechos humanos de la persona relacionadas con estos desarrollos de neurotecnología e inteligencia artificial. Más allá de si la denominación es adecuada o no, que se llamen neuroderechos o derechos humanos, con nuevas ropajes, como son, ¿no es cierto?, la libertad cognitiva, o sea, es decir, la posibilidad realmente de que se nos permitan, ¿no?, pensar sin intrusiones, ya sean directas o indirectas. Indirectas, y aquí entran los mensajes o las técnicas subliminales. Técnicas que se robustecen con el uso de inteligencia artificial, ¿ya? Las técnicas subliminales han sido tradicionalmente utilizadas por la psicología, a pesar de que la psicología es una disciplina que nace como tal en el siglo XIX, ¿ya? Antes era más bien propia de la fisiología, pero ya desde el siglo XIX existe dentro de la psicología el uso de técnicas subliminales, mensajes subliminales, muy utilizados lamentablemente en contextos de guerra, ¿ya? Contextos de guerra, prisioneros de guerra y, por cierto, también en el ámbito de la salud mental, a personas con discapacidad psíquica mental. Terapéuticamente, ahora muchas de esas terapias se han dejado de lado, más otras no, que se han utilizado para que la persona, se supone con su consentimiento, pueda tener un mayor bienestar o superar algunos traumas, ¿no es cierto?, estrés postraumático, depresiones, etc. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando la Unión Europea y su regulación prohíbe el uso de técnicas subliminales que sabemos la propia disciplina, ¿no es cierto?, de la psicología. Y por cierto, también en el neuromarketing se utilizan. Dice que no se puede usar más allá de la conciencia. Parece incluso como una terminología como poética, como algo metafísico. Y es muy curioso que la Unión Europea use un término así tan vago, tan ambiguo, tan... Entonces, esto puede ser problemático, porque ¿qué significa más allá de la conciencia? O sea, a mí se me ocurre algo que altere la inconsciencia, o sea, o el subconsciente, que además son términos que utiliza, por ejemplo, disciplinas que no son consideradas por todos ciencia, como es, por ejemplo, el psicoanálisis. El psicoanálisis no es considerado ciencia por todos los psiquiatras, por la comunidad psiquiátrica y de psicólogos. Entonces, esto realmente me ha despertado mucha curiosidad y por eso que si es que hay técnicas subliminales, y ahora voy a lo que significa subliminal. Subliminal significa tomar decisiones o alterar, ¿no es cierto?, decisiones de manera irracional, en el sentido de que una persona sin esas técnicas no habría tomado la decisión que adoptó. ¿Ok? ¿Y esto cómo puede alterar la integridad mental? Una construcción que digo luego es muy reciente.
Lo altera en el sentido de que una persona se puede quizás disociar, ¿ya? Disociar, es decir, tomar decisiones bajo una técnica subliminal, ¿no es cierto?, que lo lleve a tomar decisiones que no habría tomado y por tanto no tenga coincidencia, identidad con su propia consistencia en su personalidad, ¿no? Todos nosotros tenemos una identidad, tenemos una personalidad, y esta es consistente a lo largo del tiempo, más allá de que nuestro cabello se caiga, de que haya cambios orgánicos, ¿no es cierto? La piel se va cambiando constantemente. Sin embargo, hay una continuidad de nuestra personalidad, a lo largo del tiempo, desde que nacemos hasta que morimos incluso. Ahora esa misma identidad podría ser desafiada porque ya vemos que en los entornos digitales podría perfectamente seguir, ¿no es cierto?, o continuar esa identidad más allá de la muerte, post-mortem. Alguien podría utilizar nuestros datos, podrían seguir utilizando, ¿no es cierto?, nuestros avatars, etc. Si bien eso es en materia de otro seminario, lo que quiero decir es que una persona, ¿no es cierto?, podría estar recibiendo influencias a través de algoritmos que utilizan, por ejemplo, las mismas plataformas digitales, en un contexto no médico, no protegido, no de investigación biomédica. En ese contexto no médico, podemos decir lúdico o comercial, una persona podría ir contra su propia continuidad psicológica, su propia personalidad, adoptando decisiones que no habría adoptado si no mediara ese mensaje subliminal que sí es consistente, dirigido, incluso realizado por diseño, es decir, especificado para cada personalidad, podría ser tremendamente daño. ¿Y por qué hablo de daño? Porque entre aquellos que están en la literatura de las neurociencias y del neuroderecho, está el profesor, por ejemplo, Roberto Andorno, que él habla de que se puede vulnerar la integridad mental siempre y cuando exista un daño, ¿ya? Él lo vincula con el daño. Y esto es interesante porque busca una categoría concreta del derecho privado, por ejemplo. No está tan así como en una esfera abstracta, esta categoría de integridad mental. Entonces, me parece a mí, como ya les digo, traigo más bien preguntas, reflexiones que están en ciernes, es lo que estoy investigando de manera interdisciplinaria, con mis colegas acá, el profesor Chipitani, profesores de psiquiatría, por cierto, de psicología, para dilucidar realmente cuál va a ser el límite, cuáles van a ser esos mensajes subliminales que están constantemente a vista y paciencia en el neuromarketing, es algo que conocen los romanos, el dolo bueno, ¿no es cierto? Es lo que, hasta dónde realmente se va a prohibir o va a haber un límite. No sé si se dan cuenta de que esta es una construcción que debe hacer no solo el juez en su momento, sino que tiene que tener herramientas, y esa herramienta creo que se la debemos otorgar quienes están en estos temas, la dogmática. Y por cierto, ustedes también como ciudadanos, estudiantes, ¿no es cierto? También tenemos todos que reflexionar hasta dónde vamos a permitir esas intrusiones, ¿no?, de la inteligencia artificial inocuas, porque están ahí constantemente, pero sin embargo sí están modificando nuestra neuroplasticidad a nivel fisiológico, pero también a nivel de nuestras preferencias, y esto sí conculca con estos derechos humanos fundamentales como son la libertad cognitiva, la integridad mental, que es el neuroderecho que actualmente estoy estudiando. Lo voy a dejar acá para no cansarlos y bueno, agradezco la atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Isabel, por las reflexiones y por las preguntas también que dan cuenta de un proceso investigativo en ciernes, ¿no? Tengo el honor de presentar, antes de presentar al profesor
Ian, quería pedirles que por favor vayan anotando las preguntas y consultas que les gustaría hacer. Al terminar el profesor Ian vamos a tener un tiempo de preguntas y de intercambio que nos interesa mucho también saber sus inquietudes en relación con estos temas tan importantes. Voy a presentar al profesor Ian Enríquez, que nos acompaña, que es doctor en Derecho por la Universidad de los Andes, investigador del Instituto de Investigación en Derecho, coordinador de nuestro doctorado en Derecho actualmente. El profesor Ian nos va a hablar sobre inteligencia artificial e integridad académica en investigación. Muchas gracias y adelante, por favor, profesor. Sí, sí, claro. No sé si es buenos días aún, pero que sea bueno todo el día, independiente de la hora. Agradezco que me permitan hablar desde acá. Hay distintas razones. La que más le conviene es que cuando uno habla de pie habla menos, ¿no? Entonces eso va a ser bueno también para ustedes, ¿no? Y además necesito un cierto apoyo siempre, ¿no? Por lo demás, esto es una tril de música, ¿no? En el libro cuarto de la República de Platón, Platón hace un símil entre el derecho y la música, a propósito de la idea de armonía, ¿no? Entonces, confiemos que también esto nos inspire para que tengamos una ponencia que sea para todos fecunda, ¿no? Comienzo muy sinceramente agradeciendo la irresponsabilidad de la profesora Isabel Cornejo de haberme invitado, ¿ah? Para mí es un honor, una alegría compartir panel con ella, con el profesor Chipitani, y haré mi mejor esfuerzo para estar a la altura, ¿no? Lo que yo intentaré hacer es también digamos así, honrando el atril, un improntus, ¿no? Un ensayo, ¿no? De un desvarío pasar a la conjetura y de la conjetura a la hipótesis, ¿no? Y lo que yo quisiera testear un poco en voz alta, ¿no? Ensayar aquí una reflexión seria ciertamente, ¿no? Y que me ha abocado mucho, ¿no? Pero está en ese plano, en el plano del ensayo, es lo siguiente, ¿no? Que el uso tecnológico de algoritmos complejos o de larga secuencia es distinto si se inserta en el paradigma tecnocrático o en otro paradigma distinto. Por ejemplo, en un paradigma de un humanismo integral, ¿no? Las exigencias de integridad académica, ¿ya?, variarán en uno u otro caso. Eso es lo que quiero testear, ¿no? He omitido expresamente la mención a inteligencia artificial porque, como verán, soy más bien crítico al uso de la expresión, aunque esté validada normativamente, pero aquí estamos en la academia, entonces este es el espacio para poder decir estas cosas, ¿no? Ya. Mi presentación, que procuraré ceñirme estrictamente también al uso del tiempo, primero aludiré muy brevemente a algunos preliminares que creo que son indispensables, ¿no? Que tienen que ver con la relación persona humana-técnica y la relación técnica-tecnología, ¿no? Después de eso me voy a referir a lo que he llamado, no yo, pero sino que en esta hipótesis, ensayo, conjetura, ¿no?, el paradigma tecnocrático, ¿no? Y para luego intentar mostrar cómo el paradigma tecnocrático genera un cierto hábitat, ¿no? El habitar, ¿no?, es morar. Mor es la misma raíz de ethos, ¿no? Mor, moral, ethos, ética, ¿no? Entonces nuestro hábitat es muy importante respecto a nuestras conductas, ¿no? Entonces voy a finalizar cómo los agentes responsables, decisores de los diseños tecnológicos, de los usos tecnológicos, de la investigación tecnológica, etcétera, nos podemos desenvolver responsablemente en ese hábitat, ¿no? Esa es la estructura que voy a seguir. Ánimo, paciencia, tengan caridad con este profesor y por favor hagan su esfuerzo también para que esto pueda ser fecundo para todos, ¿no? Va con cariño, ¿eh? Ya, vamos a la primera parte, la relación persona humana técnica. Y lo primero que me quisiera dejar asentado como premisa, no la voy a controvertir, la voy a dejar asentada, es que la relación persona humana y técnica es una relación intrínseca, ¿no? O sea, el ser humano es un ser cultural, ¿no? Y la cultura tiene una expresión que es ideológica y también tiene una expresión que es factual. O sea, vivimos con artefactos.
y los necesitamos, ¿no? O sea, somos una especie zoológica muy precaria, no tenemos pelaje, no tenemos colmillo, no tenemos garras, ¿no? Necesitamos, ¿no?, un entorno cultural. El ser humano es por naturaleza cultural. Esto despeja de inmediato toda la discusión fantasiosa respecto de cómo el retorno a un estado de naturaleza, todas estas visiones catastrofistas de la tecnología, a la cual aludía el profesor Chipitani también al inicio, son contraintuitivas y además no se condicen con una saludable antropología, ¿no? Son contrahistóricas incluso. Siempre hemos estado insertos en cultura, en nuestro único modo de existir. Entonces, vivimos, ¿no?, con aparatos, con artefactos, ¿no? La técnica es por naturaleza humana, ¿no? Ya, pero otra cosa distinta es la tecnología, y aquí yo quisiera hacer notar esta diferencia, y para eso recurrir a otras voces, un poquitito más autorizadas, evidentemente, porque si lo digo yo, carece de peso, pero la, la tecnología o la técnica moderna tiene ciertos rasgos que la diferencian de la técnica precedente, ¿no? Quien quizás con mayor claridad vio esto en su primer momento es un genio de Occidente, que es Romano Guardini, ¿no? Es, en un libro, El fin de la era moderna, ¿no? Y Berdyaev también tuvo grandes intuiciones en este sentido, y es una idea que ha ido madurando durante la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y que llega como una idea robusta hasta nosotros, ¿no? De hecho, Armando Roa, que es el fundador del Centro de Bioética de la Universidad de Chile, el Águila y Luz le llamaba Picasso a Armando Roa, ¿no? Es un tipo notable. Dice Roa: el hombre siempre ha sido técnico, ha aprovechado lo que la realidad a la mano le proporciona para elaborarlo y convertirlo en un útil que le permite manejar mejor dicha realidad. Pero antes se trataba de una técnica artesanal que de ningún modo ocultaba y menos reemplazaba o mutaba a ese ente macizo, a ese universo impresionante con que se encuentra el hombre al venir al mundo. La técnica actual, al contrario, está penetrada por la ciencia, enraiza en la ciencia y es algo abiertamente diverso de aquella técnica artesanal. En esa misma perspectiva, Hans Jonas, ¿no?, que es un destacado filósofo alemán, ¿no?, ha sostenido que la técnica moderna constituye un caso nuevo y especial, al punto que exige incluso una reflexión ética singular y particularizada. Las razones de ello, a su juicio, son 5. La ambivalencia de sus efectos, la automaticidad de la aplicación, las dimensiones globales que ha adquirido en el espacio y en el tiempo, la ruptura antropocéntrica que implica, y finalmente su potencial apocalíptico, ¿no? Son fuertes las expresiones de Jonas, entonces, y un tipo serio, ¿no? Entonces hay que darle la seriedad que corresponde, ¿no? Y otra cita sobre el punto, para que quede claro este acerto. Neil Postman, ¿no?, que viene de otro ámbito, ¿no? Él fue director del Departamento de Cultura y Comunicación en la Universidad de Nueva York. Él advirtió sobre 5 consecuencias del cambio tecnológico, ¿no? Quisiera explicitarlas, ¿no? Dice: primero, siempre vamos a pagar un precio por la tecnología incorporada. Cuanto mayor es la tecnología, más grande es el precio. Siempre habrá ganadores y perdedores, y que los ganadores siempre intentarán persuadir a los perdedores de que también ellos son ganadores. Que incrustada toda tecnología está un prejuicio epistemológico, político, social, a veces favorable, otras no. La imprenta aniquiló la tradición oral, el telégrafo aniquiló el espacio, la televisión ha empequeñecido el mundo, los ordenadores pueden acabar degradando la vida comunitaria. La cuarta advertencia es que el cambio tecnológico no es aditivo, sino ecológico. Esto es que lo cambia todo a su paso. Finalmente, la tecnología tiende a ser semítica, esto es, que se percibe como parte del orden natural de las cosas, de modo tal que es propensa a controlar nuestras vidas más de lo que sería deseable, ¿no? Neil Postman, o sea, por favor, no estamos hablando aquí de un hechicero, ¿no?, de un chamán que esté contra... No es. O sea, la Universidad de Nueva York, ¿no? Entonces, quisiera resaltar el punto de la diferencia estructural que tiene la tecnología, ¿no?, con la técnica así a secas, ¿no?
Y en ese sentido hay que tomar en cuenta que la tecnología no es neutra. La tecnología no es neutra. Y este es el segundo acerto que me interesa que quede suficientemente asentado, ¿no? Esto ya lo vio Heidegger, ¿no? Con mucha claridad, ¿no? Hay una conferencia famosísima de Heidegger que a propósito, una es del humanismo y otra a propósito de la técnica, ¿no? Y en ambas expresa esta idea, ¿no? Del mito de la neutralidad de la técnica, ¿no? Y yo creo que para el efecto de este análisis ese también es un punto muy importante de considerar, ¿no? Y en segundo lugar quisiera aludir a la misma expresión de inteligencia artificial, ya entrando de lleno a esta tecnología específica que ahora nos ocupa, ¿no? Que son estos algoritmos complejos, ¿no? O de larga extensión y sus usos tecnológicos, ¿no? Bueno, el primer trabajo reconocido generalmente como inteligencia artificial fue la neurona artificial, ¿no? De Warren McCulloch y Walter Pitts en 1943. Y por supuesto que la expresión surge de una manera metafórica, ¿no? Ahora, al sol de hoy, claro, ya pareciera que no se utiliza tanto de manera metafórica, ¿no? Sí, más bien descriptiva, ¿no? O sea, efectivamente hay personas que cuando escuchan de inteligencia artificial empiezan a adquirir el convencimiento de que hay máquinas que replican una facultad humana que es propia, como la inteligencia, ¿no? Eso es desmesura, ¿no? Y, claro, hay quienes dicen que es ridículo, etcétera. Son expresiones muy fuertes, yo no las voy a utilizar, ¿no? No, lo, lo dice Chomsky, por ejemplo. Chomsky tendrá la autoridad para decirlo, ¿no? Pero me parece que a lo menos, como señalaba, es desmesura, ¿no? Quisiera tener alguna cita a este respecto. Dice, con respecto al supuesto desempeño cognitivo de los nuevos desarrollos tecnológicos llamados de inteligencia artificial, nos parece que es necesario descartar de entrada el que algunos de los cometidos de las tecnologías puedan ser designados de modo propio como inteligentes, ¿no? Esta es una cita de Serani, el año 2023, el año recién pasado, ¿no? Martin Evers, que es de la Universidad de Humboldt, de Berlín, ¿no? Dice, en esta constatación es correcto afirmar que los agentes de software y robots hasta el momento no están en situación, en efecto, de determinar las condiciones de sus actos y especialmente no pueden modificar la arquitectura de control, la cual garantiza que su actuar permanece dentro de cauces predefinidos. Por tanto, no se debería en absoluto hablar de inteligencia, ¿no? Y permítame, por favor, ¿no? Quisiera leer a Chomsky también, una pequeña cita, ¿no? Dice, aquí habla específicamente del ChatGPT, no quiero hacerle publicidad, ¿no? A la OpenAI, pero hay que inevitable mencionarlo, ¿no? A diferencia de ChatGPT y sus similares, la mente humana no es una pesada máquina estadística de comparación de patrones que se atiborra de cientos de terabytes de datos y extrapola la contestación más probable en una conversación o la respuesta más probable a una pregunta científica. Por el contrario, la mente humana es un sistema sorprendentemente eficiente e incluso elegante que funciona con pequeñas cantidades de información. No busca inferir correlaciones brutas entre puntos de datos, sino crear explicaciones. Mientras que los humanos estamos limitados en el tipo de explicaciones que podemos conjeturar a nivel racional, los sistemas de aprendizaje automático pueden aprender tanto que la Tierra es plana como que es redonda. Se limitan a negociar con probabilidades que cambian con el tiempo. Por esta razón, las predicciones de los sistemas de aprendizaje automático siempre serán superficiales y dudosas, ¿no? Recordemos que Chomsky es profesor emérito del MIT, digamos, o sea, no estamos hablando acá de un mero, qué sé yo, columnista, lo que fuere, ¿no? Y aquí el culpable es el decano, ¿ah? Porque el decano fue quien me regaló este libro, ¿ah? En serio, ¿ah? Claro. Y Byung-Chul Han, en No Cosas, dedica un capítulo íntegro a inteligencia artificial, ¿no? Dice, en un nivel más profundo, el pensamiento es un proceso resueltamente analógico. Antes de captar el mundo en conceptos, se ve apresado, incluso afectado por él. Lo afectivo es esencial para el pensamiento humano. La primera afectación del pensamiento es la carne de gallina. Qué notable. La inteligencia artificial no puede pensar
porque no se le pone la carne de gallina, ¿no? La inteligencia artificial no piensa porque nunca está fuera de sí misma. El espíritu originariamente está fuera de sí mismo o estremecido. La inteligencia artificial puede calcular con rapidez, pero le falta el espíritu. La inteligencia artificial nunca alcanza el nivel conceptual del saber. No comprende los resultados de sus cálculos. El cálculo se diferencia del pensamiento en que no forma conceptos y no avanza de una conclusión a otra, ¿no? En fin, podría continuar con las citas, pero mi único punto es que me parece que a lo menos es plausible la crítica respecto al uso de la expresión, sin perjuicio que, reitero, ya esté validada normativamente incluso, ¿no? Pero eso no quita que sea desmesura, ¿no? Continúo. Ahora, esto no es trivial, como veremos más adelante, porque en el fondo, si vamos a atribuir el mismo grado de empatía o de deberes de relacionalidad para con una máquina, eso implica de suyo una degradación del humano, de inmediato, ¿no? O sea, aquel que trata a su mascota como su hijo, implícitamente está también degradando el nivel de relación del humano, ¿no? Al que trata a un muñeco como si fuera el hermano, ese es el punto, ¿no? Pasemos al paradigma tecnocrático, ¿no? El paradigma tecnocrático implica, en apretadísima síntesis, mis queridos alumnos, una concepción de la historia, una concepción de la economía, una concepción de la política y una concepción del conocimiento humano, ¿no? Que convergen, todo un charquicán, una cazuela, ¿no? La concepción de la historia que subyace al paradigma tecnocrático dice relación con una idea evolucionista de la historia, ¿no? O sea, la humanidad avanza inexorablemente hacia un mundo mejor. Es el progresismo, no estoy hablando en términos políticos, ¿no? Sino que de ideología histórica, ¿no? Es un evolucionismo histórico, ¿no? Los estadios precedentes lo único que han hecho es preparar un estadio futuro mejor, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos, por ejemplo, que el futuro inexorablemente avanza hacia allá, implica una concepción determinista de la historia, ¿no? Como si no hubiera intervención, por ejemplo, de la libertad humana, como si, por ejemplo, las comunidades no pudiésemos tomar decisiones, ¿no? Hagamos lo que hagamos, decidamos lo que decidamos, el mundo va para allá, ¿no? Eso es el progresismo histórico, ¿no? Eso está presente en el paradigma tecnocrático. Una concepción de la economía que implica el criterio de eficiencia económica en su versión más burda. O sea, como si la única racionalidad económica fuera la relación costo-beneficio. O sea, disminuir los costos y maximizar los beneficios, ¿no? Es una mirada necesaria, evidentemente, pero en su versión más grotesca se vuelve monolítica, ¿no? Implica una concepción de la política que identifica el fin de la política como la obtención del poder, ¿no? Hay tradiciones rivales, ¿no? Por ejemplo, la política como el arte del bien común, ¿no? Y también se puede entender la política como, ¿no? el arte de la captación del poder, ¿no? Entonces, el paradigma tecnocrático subyace una noción de la política en la cual lo importante es el poder. Una vez más, Romano Guardini, este genio, ¿no? Tiene un tratado maravilloso sobre el poder, ¿no? Y el paradigma tecnocrático, finalmente, presupone una noción de conocimiento que reduce el conocimiento al conocimiento empírico, ¿no? Y por consiguiente es absolutamente un topo, ciego, miope, ¿no? A las otras dimensiones del ser humano, que evidentemente son las más importantes, ¿no? O sea, el goce estético es ajeno al paradigma tecnocrático, ¿no? El, el gozo espiritual es ajeno al paradigma tecnocrático, ¿no? En el empirismo, el glaciar Gray es solo H2O a 0 grados en grandes cantidades, ¿no? No hay ninguna fascinación en su contemplación, ¿no? Ya. Entonces, estos 4 elementos están a la base de lo que se ha denominado el paradigma tecnocrático, ¿no? Ahora, quien ha recogido de un modo importante la posta, ¿no? Respecto de la crítica al paradigma tecnocrático, ha sido Francisco, ¿no? El actual pontífice de la Iglesia Católica, ¿no? Y permítanme leer una cita de este texto, Laudato Si, que se le conoce como la Carta Magna de la Ecología Integral, ¿no? Dice:
Podemos decir entonces que en el origen de muchas dificultades del mundo actual está ante todo la tendencia, no siempre consciente, a constituir la metodología y los objetivos de la tecnociencia en un paradigma de comprensión que condiciona la vida de las personas y el funcionamiento de la sociedad. Los efectos de la aplicación de este molde a toda la realidad humana y social se constatan en la degradación del ambiente, pero este es solamente un signo del reduccionismo que afecta a la vida humana y a la sociedad en todas sus dimensiones. Hay que reconocer que los objetos producto de la técnica no son neutros, porque crean un entramado que termina condicionando los estilos de vida y orientan las posibilidades sociales en la línea de los intereses de determinados grupos de poder. Ciertas elecciones que parecen puramente instrumentales, en realidad son elecciones acerca de la vida social que se quiere desarrollar. No puede pensarse que sea posible sostener otro paradigma cultural y servirse de la técnica como un mero instrumento, porque hoy el paradigma tecnocrático se ha vuelto tan dominante que es muy difícil prescindir de sus recursos, y más difícil todavía es utilizarlos sin ser dominados por su lógica. Hasta aquí la cita. ¿No es? Ahora, baste pensar cuántas veces nosotros hemos ido a una cita médica o a un trámite bancario y nos dicen, oiga, es que se cayó el sistema, ¿no? Ya. No, eso grafica en lo cotidiano lo que implica estar subordinado a una lógica que es tecnocrática, ¿no? Ahora, al punto que estamos tratando, quisiera dejar asentada la tercera afirmación, que el paradigma tecnocrático genera un entorno, genera un hábitat, ¿no? De hecho, hay quienes utilizan rigurosamente también la expresión tecnósfera, ¿no? Es, que implica, claro, ya no la biosfera, ¿no? Los seres humanos somos corporalidad, ¿no? Para muchas culturas originarias eso es tan relevante que puede decir somos tierra, ¿no? Soy agua, ¿no? Entonces, la necesidad de habitar la biosfera no es una trivialidad. Entonces, cuando comenzamos a habitar en una tecnósfera, es decir, un ambiente sobretecnologizado, donde ya no hay presencia, sino que hay solo imagen, ¿no? Se produce un desarraigo. Esto es absolutamente elemental, pues, ¿no? O sea, para un niño pequeño es mucho más importante mirar los ojos de la mamá que le dice, te amo, que ver un video de TikTok, por ejemplo, para graficar el punto, ¿no? O sea, se genera un ambiente, ¿no? Se genera un ambiente, ¿no? No es... Ahora, entonces, la tecnósfera genera un desarraigo. Y la tecnósfera introduce la lógica del pragmatismo, ¿no? En el ámbito de las decisiones cotidianas, ¿no? Dos ejemplos muy concretos, ¿no? Si uno va a una cita médica y la cita médica dura 15 minutos porque está programada para eso previamente, ¿no? Las clases que se hacen por Teams, qué sé yo, si hay una grabación predeterminada para una oración, etcétera, ¿no? Hay una planificación precedente, ¿no? Ya, ahora, por consiguiente, la inteligencia artificial se inserta dentro del gran entramado, ¿no? Esto es como bueno, entramado, lo acabo de decir, ¿no? Dentro del gran entramado que implica la tecnósfera, ¿no? Hay incluso algunos intelectuales que se han preguntado cuál es la correlación que existe entre la tecnósfera y la evidente crisis de salud mental que afecta a toda una generación, ¿no? Que también está estudiada, ¿no? Nosotros como profesores también lo vemos y con dolor. ¿Cuántas crisis de ansiedad, cuántas crisis de angustia en los jóvenes, ¿no? Hay que ver hasta qué punto el desarraigo que produce el habitar, no la biosfera, no un entramado humano, sino que la tecnósfera tiene causalidad con eso, ¿no? No es Michel Desmarais, un intelectual francés, ha escrito un libro sobre este tema, ¿no? Que el título es un poco fuerte, así que no lo voy a decir, porque ahora, dentro de esta lógica, ¿por qué me interesa el punto? Porque
hábitat es el lugar donde habitamos, ¿no? El hábito es lo que nos reviste y también es lo que hacemos, ¿no? Pues, el hábitat es la morada. La morada. Lo decíamos al inicio, ¿no? La raíz etimológica de morada es mor, ¿no? Mor. El término, que es un término latino, ¿no? El término griego de mor es ethos, ethos, que es carácter, costumbre, y que es la raíz de ética, ¿no? O sea, nuestro hábitat condiciona de un modo muy importante lo que hacemos. Pongamos un ejemplo crudo, pero funciona porque se aíslan muchas variables, ¿no? Claro, un niño que crece en una población que está dominada por el narcotráfico, ¿no? O sea, donde su tío es pistolero, donde su papá es otro pistolero, él vive con normalidad ser pistolero. No, solo tiene que lograr salir de ese sistema para darse cuenta de que es malo, porque él lo vive con completa naturalidad, ¿no? O sea, las sociedades esclavistas no es que hayan sido todos tipos perversos, lo vivían con naturalidad, era su hábitat, así crecieron, ¿no? Entonces, un ejercicio intelectual muy difícil es salir de la pecera, digamos, o sea, mirar la cultura desde fuera, ese es el ejercicio que estamos intentando, ¿no? Entonces, no es, el hábitat condiciona nuestros hábitos, ¿no? Entonces, y aquí ya voy llegando a la tesis que quiero conjeturar, ¿no? Que toda la reflexión sobre la integridad académica, ¿no? La integridad en la investigación, ¿no? Que finalmente es una reflexión sobre la ética, claro, va a ser absolutamente distinta si está inserta ciegamente, acríticamente en el paradigma tecnocrático. Se va a reducir a códigos de buenas prácticas, ¿no? Usted cita adecuadamente cuando use ChatGPT, ¿no? Ya, es que eso es muy básico, muy rudimentario, muy elemental, ¿no? Entonces, pero me parece que el esfuerzo interesante es ver cuán coherente es el habitar la tecnósfera con el respeto a la dignidad de las personas, el respeto a la ecología, la valoración del medio ambiente, etc. Todas aquellas verdades que solemos proclamar como importantes. Porque si dijésemos que el ser humano no es digno, o que no es importante, o que no nos preocupan las personas, vivamos sin problemas dentro de la tecnósfera, ¿no? No es. Si lo importante es, por ejemplo, el desarrollo económico, si lo importante, por ejemplo, no digo que sean opuestos, ¿no? Pero es que hay un tema de fines, ¿no? Aquí se pone, no hay que poner la carreta delante de los bueyes. Perdón, profesor Chivitani, una expresión muy chilena característica, pero yo creo que se comprende, ¿no? ¿No es? No es. Entonces, voy con esto cerrando. Si hablamos de la centralidad de la persona, ¿no? Efectivamente nos interesa que tengamos profesores, estudiantes, una comunidad académica virtuosa, ¿no? La virtud de la estudiositas, la virtud de la laboriositas, ¿no? ¿No? Ya, Jaron Leiner, que fue el que inventó Atari, ¿ya? No sé si ustedes alcanzaron a jugar Atari alguna vez, ¿no? Ya. Pero un tipo que está metido en la industria, se fijan, o sea, tampoco es un hippie de los 60 que reniega, no, estaba metido en la industria. Y él dice, ¿no? Lo dijo hace poco en una entrevista en The Guardian, ¿no? Que él dice, pero ¿cómo no se dan cuenta que el uso de estos sistemas de algoritmos complejos, ¿no? Nos está volviendo más perezosos? La pereza es completamente contraria a la estudiositas. La pereza es completamente contraria a la laboriositas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo quisiera dar dos ejemplos muy concretos, ¿no? No pretendo, por supuesto, ofender a nadie, yo soy el más crítico conmigo mismo, ¿no? Pero son realidades, ¿no? En una clase, en una ocasión, para una actividad de grupo, pedí que los alumnos se ordenaran alfabéticamente. ¿Y saben lo que hicieron? Ya saben lo que hicieron. Sacaron el celular para ver el alfabeto. En un examen, en una ocasión, no voy a decir en qué casa de estudios, puede ser acá, puede ser cualquier otra, ¿no? No es. En un examen, un estudiante, ¿no? Aludió a un porcentaje, ¿no? Y la suma total era más de 100, lo cual era estadísticamente imposible, ¿no? Claro. Entonces yo le pedí que sumara, ¿no?
los números que estaba haciendo y no lo pudo hacer. No lo pudo hacer. No pudo sumar 68 más 45. No pudo. Ya. No es, ¿qué decir, no? Cuando alguien busca una dirección, ¿eh? Ya, etcétera. Podríamos continuar los ejemplos, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es hasta qué punto esto ayuda y hasta qué punto depriva, ¿no? Yo no estoy satanizando ni demonizando la tecnología, ¿no? Pero sí quiero hacer visible el punto de que el paradigma tecnocrático deshumaniza. Y si los usos tecnológicos los insertamos en un contexto de paradigma tecnocrático, finalmente eso va a terminar degradándonos, haciéndonos una vida más infeliz, ¿no? Si una de las grandes conquistas intelectuales de Occidente ha sido la idea de la dignidad del trabajo. El trabajo dignifica, ha sido una gran conquista humana. Eso lo vio el Occidente después de mucho tiempo. Los griegos no lo vieron, ¿no? Para los griegos el trabajo era actividad de esclavos, ¿no? Los romanos tampoco lo vieron. La China multisecular tampoco lo vio. El mandarín por eso tenía las uñas largas, ¿no? No trabajaba, nada tocaba, ¿no? La idea de que el trabajo dignifica bueno, específicamente una de las tantas aportaciones del cristianismo a la cultura occidental, ¿no? Pero ha sido un salto civilizatorio, ¿no? Y que durante los siglos XIX y XX estuvieron muy expresamente señalados, ¿no? En los debates culturales, ideológicos, etc. Y por el contrario, lo que subyace a la idea de los usos masivos de algoritmos complejos es que el trabajo es una pérdida de tiempo. O sea, ¿para qué lo vas a hacer si lo puede hacer un algoritmo? Esa es la lógica. Eso es pereza, eso es pragmatismo, eso es utilitarismo, eso es el criterio de eficientismo, etc., ¿no? No, es el paradigma tecnocrático, ¿no es? Hay un gozo en estudiar, mis queridos alumnos, ¿no? Si el problema cuando un alumno hace un ensayo con el ChatGPT, no es el problema del plagio. Si ChatGPT también plagia, ¿no? Ya, no es el principal problema, ya quiero decir para no, no. El principal problema es que usted se está privando del gozo del trabajo intelectual. O sea, usted se privó de una oportunidad de ser mejor persona. Es eso. Ahora, con esto acabo para honrar el uso del tiempo. Entonces, voy... ¿3 minutos? Gracias. Voy a los agentes responsables, que esto me interesa por lo menos conceptualmente dejar planteada la distinción, ¿no? Que finalmente la ética alude a una decisión responsable, ¿no? Y acá me parece que es muy prudente distinguir entre decisor e investigador. Y esa distinción entre decisor e investigador también cabe hacerla en el plano de la industria, es decir, el decisor tecnológico, llamémoslo así, digámoslo de otra manera, el CEO de Microsoft, ¿no? Para visualizarlo, y el investigador tecnológico, digámoslo así, el técnico, el ingeniero en computación de Microsoft, ¿no? Y a su vez está como agentes distintos el decisor de una institución educativa, así por ejemplo, ¿no? El vicerrector de investigación de una universidad, cualquiera, y los investigadores de la misma institución educativa, ¿no? Me parece que es muy útil para la reflexión ética diferenciar esos 4 planos, ¿no? No estoy hablando tampoco de los estudiantes, etcétera. Podríamos ampliar el elenco, ¿no? Pero evidentemente esos 4 agentes tienen grados de responsabilidad distintas, muy importantes, que no tengo el tiempo en este momento para abocarme a ello, pero por lo menos dejarlo planteado, ¿no? Y con esto ya termino. Recojo algo que señala el profesor Chipitania, y que tiene que ver con la idea del mosaico de reglas, que el derecho cumple una función, ¿no? Y no es saludable que se exorbite la función del derecho, ¿no? En ese sentido, otro tipo de reglas, las reglas religiosas, las reglas de buenas costumbres, las reglas éticas, ¿no? Hasta las reglas de buena educación, ¿no? Tienen mucha importancia también. Y se le hace un flaco favor a la ética
cuando el derecho se exorbita, ¿no? Porque finalmente los códigos de conducta, tenía acá uno de una prestigiada universidad del otro lado, ¿no? Son expresiones normativas de autonomía privada. O sea, rigurosamente también son reglas, quiero decir derecho, ¿no? No es, lo importante es, creo yo, sin descuidar el ámbito específico de las reglas jurídicas, pero enfatizar la importancia del comportamiento ético. No es, una vez más, o sea, el que copia, no copia porque no sabe que es malo copiar, pues, ¿no? Ah, lo leyó en el artículo 5, es malo copiar, chuta. No, no. Copia porque en su entorno inmediato copiar es bueno. Es choro, ¿no? ¿No? Claro, ¿no? Eso, ¿no? No es... Entonces, no, las prácticas finalmente las modificamos en función de nuestro ambiente, ¿no? En ese sentido, el rol que cumplimos los profesores es importante porque el proceso de aprendizaje finalmente es mimético, ¿no? Nosotros queremos ser como aquellos a quienes admiramos, ¿no? Y eso se da en la presencialidad. Oh, se me cayeron los lentes. Esto sí. Finalmente. Bueno, es una señal de Andrea de que tengo que terminar, ¿ya? Ya, entonces con esto termino. Mucha prudencia. Se requiere mucha prudencia, ¿no? Y creo que los juristas necesitamos pasar de la responsa al rescripto, ¿no? Y no al revés. Muchas gracias. Ojalá que haya sido de utilidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Jan Enrique. Confirmo que fue una excelente elección elegir su artículo sobre investigación como primera lectura del curso de metodología, ¿no es cierto? Por muchas razones y por estas excelentes reflexiones que nos ha hecho sobre la integridad académica y la tecnocracia y cómo afecta a nuestras vidas. Preguntas. Bueno, acá tenemos una para que vayan pensando en las demás. Por favor, Nole, adelante. ¿Si quieres presentar? Sí, sí, sí. Si te querés parar, capaz que parado. Gracias, profesor, disculpe. ¿Aló? ¿Se escucha? Ok, perfecto. Buenos días, todavía estamos a 2 minutos de las 12. La pregunta que quiero hacer es para el profesor Roberto Chipitani. Buenos días, profesor. Es bien concreta, pero requiere una pequeña explicación. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su opinión? ¿Me escucha, profesor? ¿Su micrófono? Ah, no lo sé, desconozco qué pasa. Ok, perfecto. Ok, perfecto. ¿Cuál es su opinión a propósito del uso de neurotecnologías en el ámbito laboral? ¿Por qué lo pregunto? Porque la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea considera especialmente sensible el espacio laboral, el ámbito laboral. A propósito, señala 2 consideraciones, obviamente especifica más, pero señala, por ejemplo, considera como es un riesgo, hay una clasificación de riesgo, pero uno de los riesgos, el reconocimiento de sentimientos o emociones en el ámbito laboral, también en la escuela, pero bueno, mi interés es en el ámbito laboral, también la manipulación del comportamiento, ¿ya? Ahora bien, todas estas cosas en la academia se pueden discutir, a pesar de que ya hay un pronunciamiento de esta ley. El tema es que algunos juristas, por ejemplo, voy a citar a la profesora Anita Farahani, ella en su libro La batalla por tu cerebro, ella plantea que, claro, hay muchos riesgos a propósito del uso de las neurotecnologías, pero me llamó mucho la atención que en el ámbito laboral ella modaliza un poco su opinión, porque a modo de ejemplo ella da que el dispositivo Insight de la empresa Motiv lo utilizan, por ejemplo, choferes en distintas actividades, también se ha utilizado con pilotos de avión, ¿ya? Y en algunas empresas el nivel de accidentalidad ha disminuido, ya que el profesor Ian citó porcentajes, espero citar bien las matemáticas, a niveles de 60%, por ejemplo. Claro, y ahí vemos que hay un bien jurídico que se protege como es la vida, no del trabajador, o también la del trabajador, sino que también de otras personas. Entonces, claro, acá podríamos estar hablando de neuromejoramiento, de mejoramiento en el rendimiento laboral, pero como también decía el profesor Ian, disculpe que lo cite tanto, profesor, a propósito de la dignidad en el trabajo, porque perfectamente podríamos tener acceso a información muy sensible de los trabajadores en cuanto a sus sentimientos, emociones a través del dispositivo Insight, en cuanto a su estrés, en cuanto a qué es lo que está sintiendo en el momento de trabajar, con qué objeto,
manipular. Yo creo que al final ese es el objetivo final, manipular su conducta, que su conducta sea más eficaz a la hora de trabajar, que no pierda la atención, que un chofer en una actividad no se quede dormido, por ejemplo, un ejemplo muy primitivo, muy sencillo, ¿ya? O, bueno, el tema de los pilotos también lo desconozco menos el caso. Entonces, bueno, concretamente, ¿cuál es su opinión a propósito del uso de neurotecnologías en el ámbito laboral, más allá de lo que esté indicando la actual ley de inteligencia artificial de la Unión Europea? Muchas gracias, esa es la pregunta. Gracias, Leo. Sì, ovviamente la ley sull'intelligenza artificiale prevé que el ámbito laboral sea uno de los, como dices tú, más sensible y más riesgosos, porque la inteligencia artificial puede ser una herramienta más para afectar los derechos de los trabajadores. Esto es el tema, ¿no? Y mientras hay casos donde se justifica, o mejor, hay que justificar la posibilidad de usar la inteligencia artificial para un control que permita, ¿no? Como dices tú, de proteger a otro interés, ¿no? Dice el pilota del avión, ¿no? Para proteger eventualmente los intereses de obviamente otras personas, ¿no? En general, que no solo lo que está en el avión, sino está todo el mundo. Pero, por tanto, no es una novedad, obviamente, no es que solo inteligencia artificial permite las técnicas de surveillance, etcétera, puedes tener el mismo efecto. Entonces, el desafío aquí es importante, en primer lugar, que se reconozca que este es un sector, así como el sector educativo, el sector del trabajo. Tú justamente dices, a mí me interesa más el tema del trabajo, pero mira, el sector de la educación es más sensible porque queda menos claro el problema de la sensibilidad, ¿no? En primer lugar, es importante reconocerlo que es un sector sensible. Y luego, obviamente, será importante en el ámbito esto es el desafío, en el ámbito de la autorización a utilizar este tipo de tecnología, hay obviamente que, como te puedo decir, implementar esta jurisprudencia que existe, estas normas que ya existen en protección de los trabajadores, también en el ámbito de inteligencia artificial. Esto es el desafío. Esto è importantissimo, però stiamo all'inizio. Io ovviamente non sono esperto di diritto laborale, però no, sto facendo un discorso generale. Però l'importante è riconoscerlo. Questo è l'inizio. Buenísimo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Ahí la acercan. Gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Hola, buenas tardes ya, ¿sí? Buenas tardes. Soy alumno de pregrado de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma y justamente estoy haciendo mi tesis respecto de la inteligencia artificial en la prevención del daño por productos defectuosos. Entonces, a mí me cayó de cajón este seminario y estuve muy atento escuchando las ponencias. En particular, me gustaría, doctor Cipitani, si me podría dar su opinión respecto. Bueno, estuve leyendo parte de la normativa que propone la Unión Europea referente. Perdón. Estuve leyendo la normativa que prevé la Unión Europea respecto de la inteligencia artificial y que justamente, como lo decía usted, está más asociada hacia lo económico y desde esta perspectiva, ¿usted considera que o cree que el enfoque que le está dando la Unión Europea es causal? O sea, se refiere solamente más hacia al daño una vez que se genera, ¿cómo llamarlo? Una vez que se provoca el daño,
en lugar de enfocarse hacia una prevención de los posibles riesgos o daños que tiene la inteligencia artificial hacia el consumo. Por ejemplo, quiero poner el caso que pasó hace mucho tiempo en realidad, pero el de Cambridge Analytica, por ejemplo, y esto también va asociado a lo que dijo la doctora Isabel. Cambridge Analytica realizó perfiles psicológicos de usuarios, incluso pudo llegar a aportar o digámoslo de alguna forma, como a modificar la conducta de las personas para votar respecto de algún candidato determinado. Entonces, ¿existe dentro de la normativa de la Unión Europea, o usted considera si es necesario crear un organismo fiscalizador que se anteponga ante una potencial, no sé si me entiende, una especie de policía, por llamarlo así, no sé si es el término correcto, pero un organismo que fiscalice antes de que ocurran estas cosas? Porque esto ocurrió, aquí hubo un daño, hubieron personas que fueron violentados en sus datos personales, quizás, tal vez su conducta fue modificada por este análisis de datos y sugerencias. Entonces, esa es la pregunta. Sí. Muy, muy interesante. Isabel, ¿quieres decir algo? No. Pero, sí, no, mira, tu nombre es Alexis, ok. Muy buena pregunta. Obviamente abre un mundo, porque el caso de Cambridge Analytica ha enseñado a nosotros que con los datos se puede hacer todo. Tú estabas diciendo el tema de las elecciones. Recuerdo a todos que los datos, la elaboración de Cambridge Analytica fueron utilizados también para convencer a los ingleses a salir de la Unión Europea con Brexit, difundendo ideas absurdas sin ninguna relación. Por eso ahora, pregúntaselo a los ingleses, pierden el 4 o 5% de Producto Interno Bruto, perdón, por cada año por esta estupidez, que depende obviamente de ellos, pero ha ayudado mucho este tipo de impacto, ¿no? Por tanto, estamos hablando de una cuestión central. Ahora en Europa vamos a tener las elecciones del Parlamento Europeo. Seguramente algunos están interesados a apoyar, digamos, partidos o políticos, ¿no? Que tienen una idea, digamos, particular de la seguridad nuestra. Bueno, entonces es un tema importantísimo, las elecciones norteamericanas, ¿no? Estadounidenses este año. No sé, ¿usted tiene elecciones? Porque todo el mundo tiene elecciones, ¿no? En 2 años, ¿no? Los amigos argentinos ya la han tenido, ¿no? Tenemos elecciones, es un periodo de elecciones, porque nosotros somos le recuerdo, somos una democracia a diferencia de otros. Sin embargo, entonces, la inteligencia artificial, el uso de inteligencia artificial para influir no es nuevo, es un riesgo enorme de nuestra democracia, de nuestra sociedad. Tú dices, el peligro no es hacer todo esto. Tú al inicio dijiste, es algo económico. En realidad, en el derecho de la Unión Europea, lo económico es solo la excusa para hablar de otras cosas. Es una herramienta táctica para fines estratégicos. La misma disciplina de los consumidores, muy desarrollada en la Unión Europea, como en otros países, pero en particular en la Unión Europea, tiene alcances no solo económicos, porque al final de cuentas el consumidor es una persona física que es vulnerable porque, ¿no?, en ámbito de una asimetría de informaciones. Entonces no es una cuestión económica, es una cuestión social, cultural,
de derechos fundamentales. Entonces, en primer lugar, no es una cuestión económica solo, ¿no? Y en segundo lugar, sí, es una, ¿cómo te puedo decir? Es una cuestión de seguridad y toda esta ley está construida por un tema de seguridad, pero no es un tema de seguridad que no está asociado a los derechos fundamentales y a reconocer otros derechos como lo de iniciativa económica, ¿no? Por tanto, sí, es verdad, es una forma de control anterior que antes no existiera, no existía, ¿no? Sí, no existía en el periodo de Cambridge, del escándalo de Cambridge Analytica, este tipo, no, existía una disciplina sobre la protección de datos personales que però è stata applicata mal con pocos poderes. La idea es incrementar, ¿no? Hacer este sistema más fuerte, pero es un desafío porque no es fácil detectar esta situación y sobre todo no es fácil porque nosotros somos una democracia, lo recuerdo, no podemos utilizar herramientas no democráticas como cortar afectar la libertad de expresión, por ejemplo. Entonces, esto es el desafío. Estas autoridades tienen el poder de aplicar estas normas y aplicar sanciones, pero tiene que tener cuidado porque si no podemos convertirnos en un sistema del grande hermano, no, del 1984 de Orwell y controlar todo como ya existe en otros países. Entonces, esto es el desafío. Pero yo creo que es importante. Para mí el tema de la seguridad ahora es fundamental, pero la seguridad entendida no solo en un ámbito militar y tampoco en un ámbito nacional. No, el tema de la inteligencia artificial destaca que el tema de la seguridad tiene que ser transnacional, casi global y no puede ser solo una cuestión militar, tiene que tener en cuenta los derechos fundamentales. La ley de inteligencia artificial trata de hacer esto, pero estoy de acuerdo contigo, es difícil, pero hay que hacerlo, porque si no, los escándalos como Cambridge Analytica van a ser millones, si no ya están. ¿Quieres decir algo? No sé si Jan quiere decir. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna consulta? No se quiere meter en este tema. Sí, ahí tenemos una pregunta Delicado. al medio. Muchas gracias. Tenemos una. Esta podría ser la última pregunta, ¿sí? ¿Parece la última pregunta? La última pregunta. Hola, buenos días. Adelante. Mi nombre es Constanza Risco. Mi pregunta en realidad es en general. Yo quisiera saber cómo están las instituciones educativas y los centros de investigación de la Unión Europea integrando la inteligencia artificial en sus programas académicos y proyectos de investigación. Muy Me buena dice pregunta. siempre que tengo que contestarle yo. Muy buena pregunta. Una excelente pregunta. Todas las tres preguntas son excelentes, pero en práctica y otro tema, hemos ya dicho, no parece, pero esto un mérito de esta ley es que destaca que el ámbito de educación es un ámbito sensible, que no hay, que, así como el tema laboral, el tema de la seguridad, etc. ¿Cómo implementar esta ley a nivel de educación? Es la cuestión, siempre respetando, aparte la ley prevé ovviamente, visto que considera la educación come un ámbito a alto riesgo, esto significa que para utilizar un software de inteligencia artificial en la Unión Europea desde cuando entrará en vigor completamente en el sector de educación, ¿no? Habrá que ser autorizado. Las autoridades involucradas en el sistema tendrán que autorizar o la producción o la comercialización o la importación en la Unión de sistemas de este tipo, ¿no? Por ejemplo, que la utilizo de, eso lo dico Leo o tú,
esto l'utilizzo de Cambridge che hace Emotive, inside. Sì, no, non lo conosco, hemos scritto un articolo con Isabel sobre la sentenza della Suprema Corte de Chile. Sí, usar este sistema nell'ambito de educación que no, para importarlo en Europa ahora tendrá que ser utilizado. E io tengo la speranza che la sentenza della Suprema Corte de Chile e tutto lo che ha derivato de esta sentenza sobre este tema habrá como consecuencia que cuando alguno quiere importar este sistema nella Unione Europea, la autoridad competente dirá, vamos a ver lo que puede surgir. Entonces, ya como estaba diciendo antes con respecto al tema laboral, ya subrayando que esto es un tema sensible, es importante. Obviamente hay que ahora construir las reglas, los criterios, que ahora no existen. Mira, no existen, hay códigos, no, mejor, necesitamos de construir códigos, protocolos, etcétera, para hacer que la inteligencia artificial en el ámbito de educación respete los principios que hemos visto, en particular el principio de, aparte de dignidad, la dignidad significa que los estudiantes tienen el derecho de tener también una profesora humanos, y nosotros tenemos el derecho de ejercer nuestra libertad académica de manera personal. Es muy interesante el último año que en Francia se ha introducido el derecho de los médicos a hacer diagnóstico directamente utilizando la inteligencia artificial, pero teniendo la última palabra. Nosotros tenemos que introducir algo parecido en el ámbito de la educación. Y otro principio como el principio de proporcionalidad. Le repito, para mí la inteligencia artificial es importantísima y fundamental, pero tiene que ser proporcional, tiene que servir a algo. Decir tonterías como sirve para sustituir los jueces, no sé, o los profesores. Sí, probablemente los profesores de derecho se puede sustituir, pero no sé, no vamos a dañar la humanidad, pero es inútil. Utilizamos inteligencia artificial por lo que es necesario, no para sustituir a algunos los profesores, porque acompañarlos, ayudarlos, ¿no? No sustituirlos. Ecco, io en este ámbito, termino ovviamente, le repito, l'importanza è costruire con los códigos de conductas, guidelines, herramientas que implementa este principio. Y aquí esto es trabajo nuestro, nosotros juristas, ¿no? Porque no solo un trabajo, yo trabajo mucho hablando, pero esto significa que nosotros tenemos que hablar con informáticos, hablar no solo así del día, del clima, del café. Del caffè, sì, questo è un tema, ovviamente, essendo italiano, para mí no. Pero soy italiano atípico, no me gusta el fútbol, no me gustan muchas cosas que gustan los italianos. Pero tenemos que hablar con los informáticos, con los físicos, con los médicos, entender lo que dicen, ¿no? Esto es el desafío más importante porque nosotros estamos acostumbrados a hablar entre nosotros y ayudarlos a implementar estas reglas. Esto es el trabajo que ustedes van a hacer mañana. Yo lo estoy haciendo, pero imagino por poco tiempo. Ustedes lo hacen, los juristas tendrán este papel fundamental, ¿no? Termino de verdad, uno de mis maestros decía que los juristas son filósofos interpartes, es decir, persona que tiene una competencia específica, pero que consiste nel mettere en conexión experiencias y competencias diferentes y sacar una síntesis que sea útil para todos. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Un gran aplauso a esta mesa. Un gran aplauso, les agradecemos su presencia, creo que nos excedió un poquito del tiempo, pero valió la pena.
quedaron preguntas, yo tengo acá varias anotadas, pero la conversamos en otro minuto y muchas gracias por su presencia y nos vemos pronto. Gracias. Bueno, de esta forma concluye el seminario Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea y sus aplicaciones en investigación, organizado por Grupo de Investigación Neurometa y el Instituto de Investigación en Derecho de nuestra universidad, en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED de España, el Consejo Nacional de Investigación de Italia, el Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile y el patrocinio de la Cátedra UNESCO de Educación Científica para la Ciudadanía. Agradecemos a quienes nos han distinguido con su presencia. Muy buenas tardes a todos.